El precio de la verdad. Nunca le conté a mi hijo sobre mi salario mensual de 50,000 pesos, aunque siempre me vio vivir de manera bastante sencilla. Un día me invitó a cenar con los padres de su esposa, que venían de visita desde Monterrey. Decidí comprobar cómo trataría a una persona humilde fingiendo ser un padre modesto e ingenuo. Pero en cuanto crucé la puerta de ese restaurante en Polanco, todo cambió. Lo que pasó esa noche destrozó a mi nuera y a su familia de una forma que jamás hubieran imaginado, y créanme, se lo merecían. Déjenme explicarles cómo llegué hasta ahí. Déjenme contarles quién soy realmente. Porque mi hijo Miguel Hernández, de 35 años, nunca conoció la verdad sobre su propio padre. Para él, siempre fui ese hombre que salía temprano a la oficina, que regresaba cansado por las tardes, que cocinaba con lo que había en el refrigerador. Solo un empleado más entre tantos, un secretario quizás, nada especial. Y nunca lo corregí, nunca le dije que ganaba 950,000 pesos al mes, que llevaba casi 20 años en el consejo directivo de una multinacional, que firmaba contratos de millones de pesos, que tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. ¿Para qué decirlo? El dinero nunca ha sido algo que necesitara colgar en la pared como un trofeo. Crecí en una época donde la dignidad se llevaba por dentro, donde el silencio valía más que las palabras vacías. Así que guardé mi verdad. Viví en el mismo departamento sencillo durante años. Usé la misma cartera de cuero hasta que se deshizo. Compré ropa en tiendas comunes y corrientes. Preparé casi todas mis comidas en casa. Ahorré todo, lo invertí todo y me hice rico en silencio. Porque el verdadero poder no grita, el verdadero poder simplemente observa. Y observé bien cuando Miguel me llamó ese martes por la tarde. Su voz sonaba diferente, nerviosa, como cuando era niño y había hecho algo malo. Papá, necesito pedirte un favor. Los papás de Sofía vienen desde Monterrey. Es su primera visita a la Ciudad de México. Quieren conocerte. Hay una cena el sábado en un restaurante. Por favor, ven. Algo en su tono me molestó. No era la voz de un hijo invitando a su padre. Era la voz de alguien pidiéndome que no lo avergonzara, que encajara, que causara buena impresión. ¿Saben algo de mí?, pregunté con calma. Hubo un silencio. Luego Miguel tartamudeó. Les dije que trabajas en una oficina, que vives solo, que eres sencillo, que no tienes mucho. Ahí estaba la palabra sencillo. Como si toda mi vida cupiera en ese miserable adjetivo, como si fuera un problema por el que debiera disculparse. Respiré profundo, muy profundo. Está bien, Miguel. Ahí estaré. Colgué. Miré alrededor de la sala de mi departamento, muebles viejos pero cómodos, paredes sin cuadros costosos, una tele pequeña, nada que impresionara a nadie. Y en ese momento decidí que si mi hijo creía que era un hombre pobre, si los padres de su esposa venían listos para juzgarme, entonces les daría exactamente lo que esperaban ver. Fingiría estar arruinado, ingenuo, desesperado, un padre que apenas sobrevive. Quería sentir de primera mano cómo trata a alguien que no tiene nada. Quería ver su verdadero rostro, porque sospechaba algo. Sospechaba que Sofía y su familia eran el tipo de personas que miden a los demás por su cartera, y mi instinto nunca me engaña. Llegó el sábado. Me vestí con la ropa más fea que tenía, un traje gris claro deformado, arrugado de los que venden en los tianguis, zapatos viejos y gastados, ninguna joya, ni siquiera reloj. Tomé una cartera de tela desteñida, até mi cabello en una cola de caballo descuidada y me miré en el espejo. Parecía un hombre destrozado por la vida, olvidable, perfecto. Pedí un Uber y di la dirección, un restaurante de alta gama en Polanco, el barrio más caro de la Ciudad de México, de esos donde el menú no tiene precios, donde cada mesa cuesta más que el salario mensual de una persona común. Durante el trayecto sentí algo extraño, una mezcla de anticipación y tristeza. Anticipación porque sabía que algo grande iba a pasar. Tristeza porque una parte de mí todavía esperaba estar equivocado. Esperaba que me trataran bien, fueran amables, miraran más allá de la ropa vieja. Pero la otra parte, esa que trabajó 40 años entre los tiburones corporativos, esa parte sabía exactamente lo que me esperaba.
El auto se detuvo frente al restaurante. Luces cálidas, valet parking con guantes blancos, gente elegante entrando. Pagué los 85 pesos del viaje, bajé y respiré hondo. Crucé la puerta y ahí estaban. Miguel se encontraba junto a una mesa grande cerca de las ventanas. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca, zapatos brillantes. Se veía nervioso. A su lado estaba Sofía, mi nuera. Llevaba un vestido beige con detalles dorados, tacones altos, cabello perfectamente liso cayendo sobre sus hombros. Estaba impecable como siempre, pero no me miraba. Miraba la entrada con expresión tensa, casi avergonzada. Y entonces vi a los padres de Sofía, ya sentados en la mesa, esperando como reyes en su trono. Su madre Guadalupe de la Vega llevaba un vestido verde esmeralda entallado, lleno de lentejuelas, joyas en el cuello, muñecas y dedos. Su cabello negro estaba recogido en un chongo elegante. Tenía ese tipo de belleza fría y calculada que intimida. A su lado estaba Fernando de la Vega, su esposo, traje gris impecable, enorme reloj en la muñeca, expresión seria. Ambos parecían salidos de una revista de lujo. Caminé hacia ellos lentamente, con pasos cortos, como si tuviera miedo. Miguel me vio primero y su rostro cambió. Abrió mucho los ojos, me miró de arriba abajo. Noté cómo tragó saliva con dificultad. «Papá, dijiste que vendrías». Su voz sonaba incómoda. «Claro, hijo, aquí estoy». Sonreí tímidamente, una sonrisa de hombre que no está acostumbrado a lugares como este. Sofía me saludó con un rápido beso en la mejilla. Frío, mecánico. «Suegro, qué gusto verte». Sus ojos decían lo contrario. Me presentó a sus padres con un tono extraño, casi disculpándose. «Papá, mamá, él es Ricardo, el papá de Miguel». Guadalupe levantó la vista, me miró, y en ese instante lo vi todo. El juicio, el desprecio, la decepción. Sus ojos recorrieron mi traje arrugado, mis zapatos viejos, mi cartera de tela. No dijo nada. Solo extendió su mano fría, rápida, débil, encantada. Fernando hizo lo mismo. Un apretón de manos débil, una sonrisa falsa, mucho gusto. Me senté en la silla que quedaba al final de la mesa, la más alejada de ellos, como si fuera un invitado de segunda clase. Nadie me ayudó a sentarme. Nadie preguntó si estaba cómodo. El mesero llegó con menús elegantes, pesados, en español. Los abrí e hice como que no entendía nada. Guadalupe me observaba. «¿Necesita ayuda con el menú?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, por favor, no sé qué significan estas cosas». Mi voz salió pequeña, tímida. Ella suspiró y ordenó por mí. «Algo sencillo», dijo, «algo que no cueste demasiado. No queremos exagerar». La frase quedó suspendida en el aire. Fernando asintió. Miguel miró hacia otro lado. Sofía jugaba con su servilleta. Nadie dijo nada, y yo solo observé. Guadalupe comenzó a hablar, primero de cosas generales, sobre su viaje desde Monterrey, sobre el cansancio del autobús ejecutivo, sobre lo diferente que era todo aquí. Luego empezó a hablar de dinero de manera sutil. Mencionó el hotel donde se hospedaban, 8.500 pesos la noche. Mencionó el auto de lujo que habían rentado. Mencionó las boutiques que habían visitado. Compramos algunas cositas, nada especial, solo unos cuantos miles de pesos. Hablaba mirándome como esperando una reacción, como esperando que me impresionara. Solo sonreí. «Qué bien», dije, «qué bonito». Ella continuó. «Sabe, Ricardo, siempre hemos sido muy cuidadosos con el dinero. Trabajamos duro, invertimos bien. Ahora tenemos propiedades en 3 estados de la República. Fernando tiene negocios importantes y yo me dedico a supervisar nuestras inversiones». Sonrió, una sonrisa de superioridad. «¿Y usted, Ricardo, a qué se dedica exactamente?». Su tono era suave pero venenoso. «Trabajo en una oficina», respondí bajando la mirada. «Hago un poco de todo, papeles, archivo, cosas sencillas». Guadalupe intercambió una mirada con Fernando. «Ah, ya veo. Trabajo administrativo. Está bien, es honesto. Todos los trabajos son dignos, ¿verdad?». «Por supuesto», respondí. Llegó la comida. Platos enormes con porciones minúsculas, todo decorado como arte. Guadalupe cortó su filete con precisión.
Este cuesta 1.800 pesos, dijo. Pero vale la pena, la calidad tiene un precio. No podemos darnos el lujo de comer cualquier cosa, ¿verdad, Ricardo? Asentí. Claro, tiene razón. Miguel intentó cambiar de tema. Habló del trabajo, de algunos proyectos. Guadalupe lo interrumpió. Hijo, ¿y tu papá vive solo? Miguel asintió. Sí, tiene un departamento pequeño. Guadalupe me miró con lástima falsa. Debe ser difícil, ¿no? Vivir solo a su edad sin apoyo. Y su sueldo le alcanza para todo. Sentí la trampa cerrándose. Sí, alcanza, respondí, pero me las arreglo. Ahorro donde puedo. No necesito mucho. Guadalupe suspiró dramáticamente. Ay, Ricardo, qué valiente es usted. Admiro mucho a los hombres que luchan solos, pero claro, siempre queremos dar más a nuestros hijos, ¿verdad? Darles una vida mejor. Pero bueno, cada quien da lo que puede. Ahí estaba el golpe. Suave pero mortal. Me estaba diciendo que no había sido suficiente para mi hijo, que no le había dado lo que merecía, que era un padre pobre e insuficiente. Sofía miraba su plato. Miguel apretaba los puños bajo la mesa. Y yo solo sonreí. Sí, tiene razón. Cada quien da lo que puede. Guadalupe continuó. Nosotros siempre nos aseguramos de que Sofía tuviera lo mejor. Estudió en las mejores escuelas, viajó por el mundo, aprendió 4 idiomas. Ahora tiene un excelente trabajo, gana muy bien. Y cuando se casó con Miguel, los ayudamos mucho. Les dimos 1.000.000 de pesos para el enganche de la casa. Pagamos 300.000 pesos para la luna de miel, porque así somos nosotros. Creemos en ayudar a nuestros hijos. Me miró fijamente. ¿Y usted, Ricardo, pudo ayudar a Miguel con algo cuando se casó? La pregunta flotaba como un cuchillo afilado. No mucho, respondí. Di lo que pude, un regalito. Guadalupe sonrió. Qué lindo. Cada detalle cuenta, ¿verdad? Lo que importa no es el valor, sino la intención. Y ahí, en ese momento, sentí que la rabia comenzaba a despertar en mí. La rabia no era explosiva, era fría, controlada, como un río bajo el hielo. Respiré despacio, mantuve la sonrisa tímida. Dejé que Guadalupe siguiera hablando, porque eso es lo que hace la gente como ella. Habla, se infla, presume, y mientras más habla, más se revela, más se desnuda, más muestra el vacío que lleva dentro. Guadalupe tomó su copa de vino tinto costoso, la hizo girar en su mano como si fuera una sommelier. Este vino es de una región exclusiva de España. Cuesta 4.500 pesos la botella. Pero cuando conoces la calidad, no escatimas. Toma vino, Ricardo, solo en ocasiones especiales. Solo en ocasiones especiales, respondí, y generalmente el más barato. No entiendo mucho de estas cosas. Guadalupe sonrió con condescendencia. Ay, no se preocupe, no todos tienen un paladar entrenado. Eso viene con la experiencia, con los viajes, con la educación. Nosotros hemos visitado viñedos en La Rioja, en Burdeos, en Champagne. Fernando y yo somos bastante conocedores. Fernando asintió. Es un hobby, algo que nos gusta. Sofía también está aprendiendo. Tiene buen gusto, lo heredó de nosotros. Miró a Sofía con orgullo. Sofía sonrió débilmente. Gracias, mamá. Guadalupe se volvió hacia mí. ¿Y usted, Ricardo, tiene algún hobby, algo que le guste hacer en su tiempo libre? Me encogí de hombros. Veo televisión, cocino, camino por el parque. Cosas sencillas. Guadalupe y Fernando intercambiaron otra mirada, una mirada cargada de significado, de juicio silencioso. ¡Qué encantador!, dijo Guadalupe. Lo sencillo también tiene su encanto. Pero claro, siempre aspiramos a más, ¿verdad? Conocer el mundo, experimentar cosas nuevas, crecer culturalmente. Pero bueno, entiendo que no todos tienen esas oportunidades. Tiene razón, sonreí. No todos tenemos esas oportunidades. El mesero llegó con el postre, pequeñas porciones de algo que parecía arte comestible. Guadalupe pidió el más caro, 650 pesos por un pedazo de pastel del tamaño de una galleta. Está delicioso, dijo después del primer bocado. Tiene oro comestible encima. Vean esas pequeñas hojuelas doradas. Es un detalle que solo los mejores restaurantes ofrecen. Tomé mi postre más sencillo, más barato, lo probé en silencio. Guadalupe continuó. «¿Sabe, Ricardo? Creo que es importante que hablemos de algo en familia ahora que todos estamos aquí.
Levantó la vista. Su expresión cambió. Se volvió seria, maternal, falsa. Miguel es nuestro yerno y lo queremos mucho. Sofía lo ama y respetamos esa decisión. Pero como padres siempre queremos lo mejor para nuestra hija. Miguel se tensó. Mamá, no creo que este sea el momento. Guadalupe levantó la mano. Déjame terminar, hijo. Esto es importante. Me miró. Ricardo, entiendo que hizo lo mejor que pudo con Miguel. Sé que criarlo solo no fue fácil y lo respeto por eso, de verdad. Pero ahora Miguel está en otra etapa de la vida. Está casado, tiene responsabilidades, y bueno, Sofía y él merecen tener estabilidad. ¿Estabilidad?, pregunté con voz suave. Sí, respondió Guadalupe. Estabilidad financiera, emocional. Nosotros ayudamos mucho y seguiremos ayudando. Pero también pensamos que es importante que Miguel no tenga cargas innecesarias. Su tono era claro. Me estaba llamando carga. Yo, el suegro, el padre del esposo de su hija. Sofía miraba su plato como si quisiera desaparecer. Miguel tenía la mandíbula apretada. «Carga», repetí. Guadalupe suspiró. «No quiero sonar dura, Ricardo, pero a su edad, viviendo solo con un salario limitado, es natural que Miguel se preocupe por usted, que sienta que debe cuidarlo. Y está bien, es un buen hijo, pero no queremos que esa preocupación afecte su matrimonio». «¿Me entiende?» «Perfectamente», respondí. Guadalupe sonrió. «Me alegra que entienda. Por eso queríamos hablarle. Fernando y yo hemos pensado en algo». Hizo una pausa dramática. «Podríamos ayudarlo financieramente, darle una pequeña mensualidad, algo que le permitiera vivir más tranquilamente, sin que Miguel tenga que preocuparse tanto. Obviamente, sería algo modesto. No podemos hacer milagros, pero sería un apoyo». Me quedé en silencio mirándola, esperando. Ella continuó. «Y a cambio, solo le pediríamos que respete el espacio de Miguel y Sofía, que no los busque tanto, que no los presione, que les dé la libertad de construir su vida juntos sin interferencias. ¿Qué le parece?» Ahí estaba la oferta, el soborno disfrazado de caridad. Querían comprarme, querían pagarme para que desapareciera de la vida de mi hijo, para que no fuera un estorbo, para que no avergonzara a su preciosa hija con mi pobreza. Miguel explotó. «Mamá, basta, no tienes...» Guadalupe lo interrumpió. «Miguel, cálmate. Estamos hablando como adultos. Tu padre entiende, ¿verdad, Ricardo?» Tomé mi servilleta, limpié mis labios con calma, bebí un sorbo de agua, dejé que el silencio creciera. Todos me miraban, Guadalupe con expectativa, Fernando con arrogancia, Sofía con vergüenza, Miguel con desesperación, y entonces hablé. Mi voz salió diferente. Ya no era tímida, ya no era pequeña, era firme, clara, fría. «Es una oferta interesante, Guadalupe, realmente muy generosa de su parte». Guadalupe sonrió victoriosa. «Me alegra que lo vea así», asentí. «Pero tengo algunas preguntas, solo para entender bien». Guadalupe parpadeó. «Claro, pregunte lo que quiera». Me incliné ligeramente hacia adelante. «¿Cuánto exactamente considerarían como una mensualidad modesta?» Guadalupe vaciló. «Bueno, pensamos en unos 10,000 pesos, quizás 15,000, depende». Asentí. «Ya veo, 15,000 pesos al mes para que desaparezca de la vida de mi hijo». Guadalupe frunció el ceño. «Yo no lo pondría así». «Pero si es así», respondí. «Es exactamente como lo dijo». Ella se acomodó en la silla. «Ricardo, no quiero que me malinterprete, solo queremos ayudar». «Por supuesto», dije. «Ayudar. Como ayudaron con el enganche de la casa». «¿Cuánto fue?» 1,000,000 de pesos. Guadalupe asintió con orgullo. 1,000,000 de pesos. Así es. «Ah, 1,000,000 de pesos. ¡Qué generoso!» «Y la luna de miel 300,000 pesos», dijo Guadalupe. «Fue un viaje de 3 semanas por Europa». «Increíble», respondí. «Entonces invirtieron alrededor de 1,300,000 pesos en Miguel y Sofía». Guadalupe sonrió. «Bueno, cuando amas a tus hijos, no escatimas». Sonreí lentamente. «Tienes razón. Cuando amas a tus hijos, no escatimas». «Pero dígame algo, Guadalupe. Toda esa inversión, todo ese dinero, ¿les compró algo?» Guadalupe parpadeó confundida. «Perdón, respeto», continué. «¿Les compró amor verdadero o solo compró obediencia?» El clima cambió. Guadalupe dejó de sonreír. «Disculpe,
Mi tono se volvió más cortante. Ha pasado toda la velada hablando de dinero, de cuánto cuestan las cosas, de cuánto han gastado, de cuánto tienen, pero no preguntó ni una sola vez cómo estoy, si soy feliz, si algo me duele, si necesito compañía. Solo calculó mi valor y aparentemente valgo 15,000 pesos al mes. Guadalupe palideció. Yo no. Sí lo hizo. Desde que llegué, ha estado midiendo mi valor con su billetera. ¿Y sabe qué descubrí, Guadalupe? Descubrí que las personas que solo hablan de dinero son las que menos entienden su verdadero valor. Fernando intervino. Creo que está malinterpretando las intenciones de mi esposa. Lo miré directamente. ¿Y cuáles son sus intenciones? Tratarme con lástima, humillarme durante toda la cena, ofrecerme limosna para que desaparezca. Fernando abrió la boca pero no dijo nada. Papá, por favor. Miguel estaba pálido. Lo miré. No, Miguel, ya basta de callarme, ya terminé de quedarme callado. Solté la servilleta sobre la mesa, me recosté en la silla. Ya no había timidez en mi postura, ya no había encogimiento. Miré directamente a los ojos de Guadalupe. Ella sostuvo la mirada un segundo y luego la desvió, incómoda. Algo había cambiado y ella lo sintió. Todos lo sintieron. Guadalupe dijo algo muy interesante hace un momento. Dijo que admira a los hombres que luchan solos, que son valientes. Guadalupe asintió lentamente. Sí, lo dije. Entonces déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez ha luchado sola? ¿Alguna vez trabajó sin que su esposo la apoyara? ¿Alguna vez construyó algo con sus propias manos, sin el dinero de su familia? Guadalupe tartamudeó. Tengo mis propios logros. ¿Cómo cuáles? Pregunté con curiosidad sincera. Dígame. Guadalupe ajustó su cabello. Manejo nuestras inversiones. Superviso nuestras propiedades. Tomo decisiones importantes en nuestros negocios. Asentí. Negocios que su esposo construyó, propiedades que compraron juntos, inversiones hechas con el dinero que él generó. ¿En qué me equivoco? Fernando intervino incómodo. No es justo. Mi esposa trabaja tan duro como yo. Por supuesto, respondí con calma. No dudo que trabaje. Pero hay una diferencia entre manejar dinero que ya existe y crearlo de la nada, entre supervisar un imperio que le fue heredado y construirlo ladrillo por ladrillo. ¿No cree, Guadalupe? Ella apretó los labios. No sé a dónde quiere llegar con esto, Ricardo. Déjeme explicarle, respondí. Hace 40 años, tenía 25 años, era secretario en una pequeña empresa ganando el salario mínimo. Vivía en un cuarto rentado, comía la comida más barata que podía encontrar, y estaba solo, completamente solo. Miguel me miraba fijamente. Nunca le había contado esto con tanto detalle. Continué. Un día supe que iba a tener un hijo, la madre desapareció, mi familia me dio la espalda, tuve que decidir si seguía o abandonaba. Elegí seguir. Trabajé hasta que nació Miguel. Volví al trabajo 2 semanas después de su nacimiento. Lo dejaba con una vecina durante el día. Trabajaba 12 horas diarias. Hice una pausa, bebí agua. Nadie habló, pero no me quedé como secretario. Estudié de noche, tomé cursos, aprendí programación en la biblioteca municipal, aprendí contabilidad, finanzas, administración. Me volví experto en áreas que nadie me enseñó. Todo solo, mientras criaba a un niño solo, mientras pagaba la renta, la comida, los medicamentos, la ropa. Guadalupe miraba su plato. Su arrogancia comenzaba a derrumbarse. ¿Y sabe qué pasó, Guadalupe? Fui subiendo poco a poco, de secretario a asistente, de asistente a coordinador, de coordinador a gerente, de gerente a director. Tomó 20 años de trabajo sin descanso, de sacrificios que ni siquiera puede imaginar, pero lo logré. ¿Y sabe cuánto gano ahora?, pregunté. Guadalupe negó con la cabeza. 950,000 pesos al mes. El silencio fue absoluto, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa del universo. Miguel dejó caer su tenedor. Sofía abrió enormemente los ojos. Fernando frunció el ceño con incredulidad. Y Guadalupe se congeló, la boca ligeramente abierta. 950,000 pesos, repetí. Cada mes desde hace casi 20 años. Eso da casi 22,8 millones de pesos de ingresos brutos a lo largo de mi carrera, sin contar las inversiones, sin contar los bonos, sin contar las acciones de la empresa.
Guadalupe parpadeó varias veces. Yo, no entiendo. ¿Usted gana 950,000 pesos al mes? Así es correcto. Respondí con calma. Soy director regional de operaciones de una multinacional, superviso 5 países latinoamericanos, manejo presupuestos de cientos de millones de pesos, tomo decisiones que afectan a más de 10,000 empleados, firmo contratos que ustedes no podrían leer sin un abogado, y hago esto todos los días. Miguel estaba pálido. Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Lo miré con ternura. Porque no necesitabas saberlo, hijo. Porque quería que crecieras valorando el esfuerzo, no el dinero. Porque quería que te formaras como persona, no como heredero. Porque el dinero corrompe y no iba a dejar que te corrompiera. Pero entonces, murmuró Sofía, ¿por qué vive en ese departamento pequeño? ¿Por qué usa ropa sencilla? ¿Por qué no tiene auto de lujo? Sonreí. Porque no necesito impresionar a nadie. Porque la verdadera riqueza no se exhibe. Porque aprendí que mientras más tienes, menos necesitas demostrarlo. Miré a Guadalupe. Por eso vine vestido así esta noche. Por eso fingí ser pobre. Por eso actué como un hombre arruinado e ingenuo. Quería ver cómo me tratarían si pensaban que no tenía nada. Quería ver sus verdaderos colores. Y por Dios los vi, Guadalupe. Los vi perfectamente. Guadalupe estaba roja de vergüenza, de rabia, de humillación. Esto es ridículo. Si ganara tanto dinero lo sabríamos. Miguel lo sabría. ¿Por qué creería que es pobre? Porque lo permití, respondí. Porque nunca hablé de mi trabajo. Porque vivo con sencillez. Porque el dinero que gano, lo invierto, lo multiplico. No lo gasto en joyas llamativas, ni en ostentación, ni en restaurantes caros. Fernando se aclaró la garganta. Aún así, eso no cambia el hecho de que fue grosero, de que malinterpretó nuestras intenciones. En serio, lo miré fijamente. Malinterpreté cuando su esposa dijo que era una carga para Miguel, malinterpreté cuando ofreció pagarme para que desapareciera de su vida, malinterpreté cada comentario condescendiente sobre mi ropa, mi trabajo, mi vida. Fernando no respondió. Guadalupe tampoco. Me levanté. Todos me miraron. Déjenme decirles algo que claramente nadie les ha dicho nunca. El dinero no compra clase, no compra la verdadera educación, no compra empatía. Ustedes tienen dinero, quizás mucho, pero no tienen ni un gramo de lo que realmente importa. Guadalupe también se levantó furiosa. ¿Y usted sí? ¿Usted que mintió, que nos engañó, que nos hizo quedar como tontos? Yo no los hice quedar como tontos, respondí fríamente. Ustedes se encargaron de eso solos. Solo les di la oportunidad de mostrar quiénes son, y lo hicieron magníficamente. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Suegro, yo no sabía. Lo sé, la interrumpí. Tú no sabías. Pero tus padres sabían lo que hacían. Sabían que me estaban humillando y les gustaba, hasta que descubrieron que el hombre pobre que despreciaban tiene más dinero que ellos, y ahora no saben qué hacer con esa información. Guadalupe temblaba. Usted no tiene derecho. Tengo todo el derecho, respondí, porque soy el padre de su yerno, porque merezco respeto, no por mi dinero, no por mi trabajo, sino por ser un ser humano, algo que ustedes olvidaron durante toda esta cena. Miguel se levantó. Papá, por favor, vámonos. Lo miré. Todavía no, hijo. No he terminado. Miré a Guadalupe. Hace un momento me ofreció ayudarme con 15,000 pesos al mes. Déjeme hacerle una contraoferta. Le daré 5 millones de pesos ahora mismo si puede demostrarme que alguna vez trató bien a alguien que no tenía dinero. Guadalupe abrió la boca, la cerró, no dijo nada. Exactamente, respondí. No puede. Porque para usted las personas solo valen lo que tienen en el banco, y esa es la diferencia entre usted y yo. Yo construí la riqueza, ustedes solo la gastan. Yo gané el respeto, ustedes lo compran. Yo tengo dignidad, ustedes tienen cuentas bancarias. Saqué mi vieja cartera de tela, de ahí una tarjeta de crédito negra platino. La dejé caer sobre la mesa frente a Guadalupe. Aquí está mi tarjeta corporativa, límite ilimitado. Pague toda la cena con una propina generosa. Considérelo un regalo de un padre arruinado e ingenuo. Guadalupe miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa, negra, brillante, con mi nombre grabado en letras plateadas. Ricardo Hernández, director regional. Su mano tembló ligeramente cuando la tomó. La volteó, la observó, luego me miró. Sus ojos ya no tenían ese brillo de superioridad.
Ahora había algo diferente, algo que nunca pensé ver en ella, miedo. No necesito su dinero, dijo con voz estrangulada. Lo sé, respondí, pero yo tampoco necesitaba su lástima, y sin embargo me la ofreció durante toda la cena. Así que tome esto como un gesto de cortesía, de educación, algo que claramente no aprendió a pesar de todos sus viajes por Europa. Fernando golpeó suavemente la mesa. Basta, esto está fuera de control. Nos está faltando al respeto. Respeto, repetí. Qué interesante que use esa palabra ahora. ¿Dónde estaba su respeto cuando su esposa me preguntó si mi sueldo era suficiente para vivir? ¿Dónde estaba cuando sugirió que era una carga para mi hijo? ¿Dónde estaba cuando ofreció comprarme para que desapareciera? Fernando apretó la mandíbula. Guadalupe solo quería ayudar. No, lo corregí. Guadalupe quería controlar. Quería asegurarse de que el padre pobre no arruinara la imagen perfecta de su hija. Quería eliminar el eslabón débil de la cadena. El problema es que se equivocaron de eslabón. Miré a Sofía. Tenía la cabeza baja, las manos sobre sus rodillas temblorosas. Sofía, dije suavemente. Levantó la vista. Lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, murmuró. Lo siento tanto. No sabía que mis padres... No termines esa frase. La interrumpí, porque sí sabías. Quizás no sabías de mi dinero, pero conoces a tus padres. Sabes cómo son, sabes cómo tratan a las personas que consideran inferiores, y no hiciste nada para detenerlos. Sofía sollozó. Quería decir algo. Son mis padres, lo sé, respondí, y Miguel es mi hijo, y sin embargo lo dejé tomar sus propias decisiones. Lo dejé elegir su vida, su esposa, su camino, porque así es como se ama, con libertad, no con control, no con dinero, no con manipulación. Miguel se acercó a mí. Papá, perdóname, por favor, perdóname por nunca haber preguntado, por haber asumido, por haber pensado que eras débil, completé, lo abracé. No tienes que disculparte, hijo. Hice lo que hice por una razón. Quería que fueras independiente, que valoraras las cosas correctas, que no dependieras de mí financieramente, que construyeras tu propia vida. Pero me hiciste sentir que debía protegerte, dijo Miguel, que debía preocuparme por ti, que eras frágil. Lo sé, respondí, y estuvo mal de mi parte haberte hecho pensar eso. Pero así aprendiste a cuidar a otros, a preocuparte por otros, a ser empático. Son lecciones que el dinero no puede comprar. Miguel me abrazó fuerte. Lo siento tanto. Guadalupe seguía de pie, rígida, observando la escena con una mezcla de confusión y rabia contenida. Esto no cambia nada, finalmente dijo. Usted mintió, nos engañó, vino aquí con segundas intenciones, actuó de mala fe. Es cierto. Admití, actué, fingí ser algo que no soy. Exactamente lo que ustedes hacen todos los días. ¿Qué significa eso?, preguntó Fernando. Significa que se esconden detrás del dinero, detrás de las joyas, detrás de los viajes, detrás de todo lo que pueden comprar, pero por dentro están vacíos. No tienen conversación profunda, no tienen interés real, no tienen nada que ofrecer más allá de una cuenta bancaria. Guadalupe rió, una risa seca. Amarga. Esto es hipocresía. Usted mintió toda la velada. Quizás, respondí, pero mi mentira expuso su verdad. Y ahora no pueden esconderse. Ahora saben que los vi, que sentí cada comentario, que guardé cada insulto disfrazado de consejo y que nunca lo olvidaré. El mesero se acercó tímidamente. Disculpen, ¿desean algo más? Fernando rechazó bruscamente. Solo la cuenta. El mesero asintió y desapareció. Guadalupe se volvió a sentar, vencida. Su postura ya no era elegante, era la postura de alguien que acababa de perder algo importante. Y no era dinero, era poder. Ricardo, dijo con voz más suave, menos agresiva, no quiero que esto arruine la relación entre nuestras familias. Miguel y Sofía se aman, tienen una vida juntos. No podemos dejar que esto la interrumpí. ¿Dejar que qué? Arruine sus planes. Exponga lo que realmente piensan. Es demasiado tarde para eso, Guadalupe. El daño está hecho, pero podemos arreglarlo, insistió ella. Podemos empezar de nuevo. Podemos... No, la corté firmemente. No podemos, porque ahora yo sé quiénes son y ustedes saben quién soy yo.
Y esa verdad no se puede borrar con disculpas vacías ni con sonrisas falsas. Me trataron como basura y lo hicieron con placer porque pensaron que podían. Fernando se aclaró la garganta. Es usted quien vino aquí mintiendo. Provocó esta situación. Tiene razón. Sonreí. La provoqué porque necesitaba saber, hijo. Necesitaba confirmar si mis sospechas eran correctas, si la familia de Sofía era realmente como la imaginaba. Y desafortunadamente tenía razón. Guadalupe limpió una lágrima. No somos malas personas. Quizás no, respondí, pero ciertamente no son buenas, y hay una enorme diferencia entre esas dos cosas. El mesero regresó con la cuenta, la dejó en el centro de la mesa, nadie la tocó. Guadalupe miró mi tarjeta negra todavía en sus manos, luego me miró. No usaré su tarjeta, dijo, pagamos nuestra propia cuenta como siempre lo hacemos. Perfecto, respondí. Entonces quédese con esa tarjeta como recuerdo, como un recordatorio de que no todo es lo que parece, de que el hombre que despreciaron toda la velada tiene más de lo que ustedes tendrán jamás, y no hablo solo de dinero. Guadalupe dejó la tarjeta sobre la mesa. No la quiero, no quiero su lección de moral tampoco. La empujé de regreso hacia ella. Quédesela de todos modos, porque algo me dice que la necesitará. Algún día conocerán a alguien como yo, alguien que finge ser menos de lo que es, y cometerán el mismo error otra vez, porque la gente como ustedes nunca aprende. Fernando sacó su cartera, sacó varias tarjetas de crédito, todas doradas, todas brillantes, eligió una y la colocó sobre la cuenta. El mesero la tomó y se fue. Nadie habló durante esos minutos de espera. El silencio era denso, incómodo, pesado. Sofía lloraba en silencio. Miguel sostenía mi mano. Guadalupe miraba la pared. Fernando jugaba con su teléfono para evitar contacto visual. El mesero regresó. Señor, su tarjeta fue rechazada. Fernando levantó la vista bruscamente. ¿Cómo que rechazada? Rechazada, repitió el mesero. Tiene otra forma de pago. Fernando se puso rojo. Es imposible. Esta tarjeta tiene un límite muy alto. Debe ser un error del sistema. El mesero se encogió de hombros. Puedo intentar de nuevo si desea. Fernando le dio otra tarjeta. El mesero se fue. Guadalupe miró nerviosa a su esposo. ¿Qué pasó? No lo sé, respondió Fernando irritado. Debe ser un error del banco. A veces bloquean la cuenta por seguridad. Pasa cuando uno viaja. Sonreí con comprensión fingida. Claro, esas cosas pasan. ¡Qué inconveniente! El mesero regresó nuevamente. Lo siento, señor. Esta también fue rechazada. Fernando se levantó. Esto es ridículo. Voy a llamar al banco ahora mismo. Salió del restaurante furioso. Guadalupe se quedó ahí, avergonzada, humillada. Esto nunca nos había pasado, murmuró. Nunca. ¡Qué mal momento!, comenté sin emoción. Miguel miró la cuenta. Papá, yo puedo, no pagarás nada, lo interrumpí. Saqué mi viejo billetera de cuero, de ahí saqué otra tarjeta. Esta no era negra, era transparente, hecha de metal, con peso. Una tarjeta que menos del 1% de las personas en el mundo posee. La dejé sobre la mesa frente a Guadalupe. Ella la miró, sus ojos se abrieron enormes, la reconoció. Es una tarjeta Centurion, murmuró. Exacto, respondí. American Express, solo por invitación. Requisito mínimo de gastos anuales de 1,250,000 pesos. Cuota anual de 25,000 pesos solo por tenerla, y beneficios que ni siquiera pueden imaginar. Guadalupe no dijo nada. El mesero tomó la tarjeta con cuidado, como si fuera algo sagrado. Regresó en menos de 2 minutos. Gracias, señor Hernández. Todo está listo. ¿Desea el recibo? No es necesario, respondí. El mesero asintió y se fue. Guadalupe seguía mirando el espacio donde había estado la tarjeta. Me levanté, tomé mi cartera, mi bolsa de tela, miré a Guadalupe una última vez. La cena estuvo deliciosa. Gracias por recomendar el lugar y gracias por mostrarme exactamente quiénes son. Me ahorraron mucho tiempo, energía y futuras decepciones. Guadalupe finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos no de llorar, sino de rabia contenida. Esto no termina aquí, dijo con voz temblorosa. No puede simplemente humillarnos e irse como si nada hubiera pasado. Sofía es nuestra hija, Miguel es nuestro yerno.
Seguiremos siendo familia. Tendrá que vernos. Sonreí. Tienes razón. Tendré que verlos en cumpleaños, navidades, reuniones familiares, pero ahora los veré diferente. Ya no me preguntaré qué piensan de mí. Ya lo sé, y ustedes sabrán que yo lo sé, y vivirán con eso cada vez que me vean, cada vez que finjan ser amables. Recordarán esta noche. Fernando regresó a la mesa. Tenía el teléfono en la mano. Su rostro estaba pálido. Hay un problema con las cuentas, dijo. Un bloqueo temporal por seguridad. Se resolverá mañana. Miró la mesa. ¿Ya pagaron? Sí, respondió Guadalupe sin mirarlo. Él pagó. Fernando me miró. Su orgullo estaba destrozado. Gracias, murmuró casi inaudible. De nada, respondí. Para eso está la familia, ¿no? Para ayudarse, especialmente cuando alguien necesita una pequeña mensualidad, digamos 15,000 pesos, o en este caso 18,000 pesos. ¿Cuánto costó esta cena? Fernando cerró los ojos. Guadalupe apretó los puños sobre sus rodillas. Miguel se acercó. Papá, vámonos por favor, ya es suficiente. Lo miré. Tienes razón, ya es suficiente. Me volví hacia Sofía. Ella seguía llorando en silencio. Sofía, dije suavemente, levantó la cabeza. No es tu culpa que tus padres sean así. Nadie elige a su propia familia. Pero sí eliges cómo actúas, cómo tratas a los demás, cómo criarás a tus propios hijos algún día. Sofía asintió entre lágrimas. Lo siento tanto, murmuró otra vez. No te disculpes más, le dije. Solo aprende. Aprende que el dinero no define a las personas, que la humildad no es debilidad, que respetar a otros no cuesta nada, y que si algún día tienes hijos, enséñales a ver el corazón de la gente, no su cuenta bancaria. Sofía sollozó más fuerte. Miguel la abrazó. Guadalupe miraba hacia otro lado. Fernando jugaba con su teléfono otra vez, evitando todo contacto visual. Me dirigí hacia la salida. Di algunos pasos y me detuve. Me volteé una última vez. Guadalupe, una cosa más. Ella me miró. ¿Recuerda cuando dijo que habla 4 idiomas? Guadalupe frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Solo curiosidad, respondí. ¿En cuál de esos 4 idiomas aprendió a ser amable? Porque claramente no fue en ninguno de ellos. Guadalupe abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Exactamente, dije. Puede hablar 100 idiomas diferentes y seguir sin decir nada que valga la pena escuchar. Salí del restaurante. Miguel caminaba a mi lado. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara. Respiré profundo. Sentí como si me hubiera quitado un peso enorme. No un peso físico, un peso emocional. El peso de fingir, de tolerar, de callarme. Miguel me tomó del brazo. «Papá, ¿estás bien?» «Perfectamente bien», respondí. «Mejor que nunca». «¿Y tú, Miguel?» Miguel suspiró. «No lo sé. Estoy procesando todo esto. No puedo creer que nunca me hayas hablado de tu trabajo, de tu dinero, de todo lo que lograste». Me detuve. Lo miré a los ojos. «¿Te molesta?» Negó rápidamente. «No, por supuesto que no. Estoy orgulloso, increíblemente orgulloso, pero también me siento tonto, ciego». «No eres tonto», dije. «Simplemente viste lo que yo quería que vieras, e hice eso a propósito porque necesitaba que crecieras sin depender de mí, sin sentir que tenías un colchón económico esperándote. Necesitaba que lucharas, que trabajaras, que valoraras cada cosa que lograste por ti mismo». Miguel asintió. «Entiendo. Pero ahora también entiendo por qué nunca te quejaste, por qué nunca pediste ayuda, por qué siempre parecías tan tranquilo, porque no necesitabas nada». Sonreí. «Necesitaba muchas cosas, hijo, solo que ninguna de ellas se compraba con dinero. Necesitaba verte crecer, verte convertirte en un buen hombre, verte tomar buenas decisiones, y lo logré. Incluso casándome con Sofía», preguntó con voz débil. «Incluso casándote con Sofía», respondí. «Ella no es sus padres. Puede aprender, puede cambiar, pero eso depende de ella y de ti, de cómo construyan su relación, de qué valores elijan seguir». Miguel estaba en silencio, procesando, reflexionando. Un Uber se detuvo frente a nosotros. Lo había pedido mientras salíamos. Abrí la puerta. Miguel me detuvo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué viniste fingiendo ser pobre? ¿Por qué no simplemente les dijiste la verdad desde el principio?» Cerré la puerta del Uber. «Porque necesitaba saber, hijo.
Necesitaba confirmar si mis sospechas eran correctas, si la familia de Sofía era realmente como la imaginaba, y desafortunadamente tenía razón. Miguel bajó la mirada. Lo siento, no tienes que disculparte por ellos, dije, pero sí tienes que decidir qué tipo de esposo quieres ser, qué tipo de padre quieres ser algún día. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero decir que acabas de ver dos formas muy diferentes de tratar el dinero y el poder. La de tus suegros y la mía. Ellos lo usan para controlar, para humillar, para sentirse superiores. Yo lo uso para tener libertad, para ayudar sin ostentación, para vivir tranquilamente. Tú decides qué camino seguir. Miguel asintió lentamente. Entiendo. Abrí la puerta del Uber nuevamente. Subí y bajé la ventana. Miguel se acercó. Papá, una última pregunta. ¿Algún día perdonarás a Guadalupe y Fernando? Reflexioné un momento. El perdón no significa olvidar, respondí, ni permitir que vuelva a pasar. Podría perdonarlos algún día, cuando vea un verdadero cambio, cuando miren a las personas como personas, no como números, pero hasta entonces simplemente seré educado, distante y extremadamente cuidadoso. ¿Y yo?, preguntó Miguel. ¿Me perdonas por no haber preguntado, por haber asumido, por haber permitido que esta cena sucediera? Lo miré con ternura. Hijo, no hay nada que perdonar. Hiciste lo que pensaste que era correcto. Querías que tu familia se conociera. Eso es hermoso. Lo que pasó después no fue tu culpa. Fue culpa de ellos y un poco mía también, porque decidí jugar su juego. Miguel sonrió débilmente. Ganaste. Gané. Suspiré. Pero no me siento victorioso, me siento cansado y triste, porque confirmé algo que no quería confirmar, que hay personas que nunca cambiarán, que hay familias rotas aunque tengan dinero, que hay vacíos que ninguna cuenta bancaria puede llenar. El conductor se aclaró la garganta. Señor, ¿podemos irnos? Sí, respondí. Solo un segundo. Miré a Miguel una última vez. Ve con Sofía, habla con ella, escúchala, apóyala, pero también sé honesto, dile cómo te sentiste esta noche, dile lo que esperas de su familia y de ella, porque si no establecen límites ahora, esto se repetirá una y otra vez. Lo haré, prometió Miguel. Te amo, papá, y lo digo ahora más que nunca, porque ahora sé quién eres realmente y eres increíble. Sonreí. Yo también te amo, hijo, siempre te he amado, siempre te amaré, sin importar cuánto dinero tenga o no, porque el amor no tiene precio, y esa es una lección que Guadalupe y Fernando nunca aprenderán. Miguel se alejó del Uber. Le hice una seña al conductor. Podemos irnos. El Uber partió. Miré por la ventana. Vi a Miguel regresar al restaurante, los hombros caídos, pensativo. Probablemente regresaba a buscar a Sofía, a enfrentar a sus suegros, a tener conversaciones difíciles, y me sentí orgulloso, porque eso significaba que estaba madurando, que estaba aprendiendo, que estaba eligiendo ser mejor que el ejemplo que acababa de ver. El Uber avanzaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México. Cerré los ojos, pensé en todo lo que había pasado, en cada palabra, cada mirada, cada momento de tensión, y me pregunté si había hecho lo correcto, si había sido demasiado duro, demasiado cruel, demasiado vengativo. Pero luego recordé cada insulto disimulado, cada comentario condescendiente, cada mirada de desprecio, y supe que no había sido demasiado nada, simplemente había sido honesto. Finalmente, el Uber atravesaba las calles vacías de la noche. Las luces de los edificios pasaban rápidamente por la ventana. Saqué mi teléfono de mi vieja bolsa, un teléfono simple, nada ostentoso, nada que llamara la atención. Tenía 3 mensajes sin leer. Uno de mi asistente preguntándome sobre una junta del lunes, otro de un colega felicitándome por un contrato cerrado y un número desconocido. Abrí el mensaje desconocido. Era de Sofía. Suegro, perdóneme por favor, no sabía que mis padres serían así. Tengo vergüenza. Necesito hablar con usted, por favor. Miré el mensaje un buen rato. Pensé en responder, luego decidí que no. Todavía no. Ella necesitaba tiempo. Yo también lo necesitaba. Las palabras apresuradas por la culpa rara vez significan algo real. Los verdaderos cambios toman tiempo, reflexión, acción constante. Guardé el teléfono. El conductor me miró por el espejo retrovisor.
Disculpe, ¿puedo preguntarle algo, señor? ¿Está todo bien? Levanté la mirada, lo miré. Sí, todo está bien. ¿Por qué? Es solo que subió muy callado, y normalmente la gente que sale de ese restaurante viene feliz, hablando de lo deliciosa que estuvo la cena. Usted salió como si hubiera estado en una guerra. Sonreí ligeramente. ¿Algo así? ¿Fue tan evidente? Se encogió de hombros. Llevo 20 años manejando Uber. He visto de todo. Gente borracha, gente que pelea, parejas que rompen, familias que discuten. Y usted tiene esa cara de alguien que acaba de decir algo que había guardado durante años. Es perspicaz, comenté. Es mi trabajo, respondió. Además, ayuda a pasar el tiempo. ¿Quiere hablar de ello? Reflexioné sobre su oferta. Era tentador, pero negué con la cabeza. Gracias, pero creo que ya hablé suficiente por hoy. Asintió. Entiendo, pero déjeme decirle algo. Sea lo que sea que pasó allá adentro, hizo lo correcto. Lo sé porque está tranquilo. No está llorando, no está gritando, está procesando la información, y eso significa que dijo su verdad. Y la verdad siempre trae paz, aunque duela. Esas palabras me sorprendieron. Era un hombre mayor, quizás 60 años, con cabello gris y manos callosas. Un hombre sencillo, como yo fingía ser. ¿Cree en la verdad?, pregunté. Creo en la honestidad, respondió, no siempre en la verdad absoluta porque la verdad cambia según quien la cuenta. Pero la honestidad no. La honestidad es decir las cosas como uno las siente, sin máscaras, sin mentiras, aunque duela, aunque moleste, aunque cueste algo. Sonreí, tiene razón. Mi esposa siempre me decía que era demasiado directo, continuó, que decía las cosas sin filtro, que lastimaba a la gente sin querer, y quizás tenía razón, pero también me decía que nunca dudaba de mí, porque sabía que lo que salía de mi boca era real, no calculado, no manipulado, solo real. Sonreí. Parece que fue una buena mujer. Lo fue, respondió. Murió hace 5 años. Lo siento, dije sinceramente. Negó con la cabeza. No lo esté. Tuvimos 40 años juntos, 40 años de honestidad, de peleas, de reconciliaciones, de risas, de lágrimas, y ni un solo día me fui a dormir preguntándome qué pensaba realmente, porque siempre lo decía, y yo también. Eso es un regalo. Tiene razón, murmuré. Es un regalo. El Uber se detuvo en un semáforo en rojo. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo el conductor. Claro. ¿Es usted rico? La pregunta me sorprendió, no por la pregunta en sí, sino por lo directa que fue. ¿Por qué pregunta eso? Porque lo recogí en un restaurante que cuesta 2,000 pesos por persona, pero se viste como alguien que compra en tiendas de descuento. Tiene una bolsa vieja, zapatos gastados, pero habla como un ejecutivo, se mueve como alguien con poder, y pagó mi Uber con billetes nuevos que sacó de una cartera que parece tener 20 años. Observador, comenté. Parte del trabajo, repitió. ¿Entonces lo es o no? Depende de cómo defina rico, respondí. Si habla de dinero, sí tengo suficiente, más que suficiente. Si habla de felicidad, también tengo paz, salud, un hijo que amo, un trabajo que me apasiona. Eso me hace rico de muchas maneras. Asintió, satisfecho. Sabía que había algo. Las personas verdaderamente ricas no necesitan demostrarlo. El semáforo cambió a verde. El Uber avanzó. ¿Y qué pasó en ese restaurante?, preguntó. Si no es muy indiscreto. Fingí ser pobre, respondí, para ver cómo me tratarían. Soltó una risa. En serio, eso es genial. ¿Y cómo lo trataron? Como basura, dije sin emoción. Me humillaron, me ofrecieron limosna, me trataron como si fuera invisible, menos que humano. Dejó de reír. Lo siento, eso debe haber dolido. Un poco, admití, pero también me confirmó algo, que tenía razón sobre esas personas, que no valían mi tiempo, que no merecían mi respeto. Y ahora lo saben, ahora saben quién soy y tendrán que vivir con esa vergüenza. El conductor silbó suavemente. ¡Wow! Eso debió haber sido épico. Lo fue, sonreí. Realmente lo fue. Llegamos a mi edificio, un edificio viejo de clase media, nada lujoso, nada impresionante, pero cómodo, seguro mi hogar. El conductor se estacionó, miró el edificio. ¿Vive aquí? Aquí vivo, confirmé. Negó con la cabeza, asombrado.
Es usted realmente especial. La mayoría de la gente con dinero se muda a barrios caros, a edificios con porteros, con seguridad privada, con gimnasio y alberca. Usted vive como una persona normal. Soy una persona normal. Respondí, solo tengo más dinero que la mayoría. Pero eso no me hace diferente, no me hace mejor. El dinero es solo una herramienta, no una identidad. Sonrió. Ojalá más personas pensaran así. El mundo sería mejor. Saqué mi cartera. ¿Cuánto le debo? 145 pesos, respondió. Le di un billete de 500. Quédese con el cambio. Es demasiado, señor. No, dije. Usted me escuchó, me dio perspectiva, me recordó que todavía hay buenas personas. Eso vale más que 355 pesos. Tomó el billete con cuidado. Gracias. De verdad. Gracias a usted, respondí. Y cuide esa honestidad. Es rara, es valiosa. No la pierda. No lo haré. Prometió. Bajé del Uber, cerré la puerta, bajó la ventanilla. Señor, una última cosa. Dígame, sea lo que sea que pasó esta noche, no lo lamente, no se disculpe, porque la gente como usted, la gente que dice la verdad aunque duela, son los que cambian el mundo. Poco a poco, una conversación a la vez. Sonreí. Gracias, lo recordaré. El Uber se alejó. Me quedé frente a mi edificio, mirando hacia arriba, hacia mi ventana del 5º piso. La luz estaba apagada, oscura, silenciosa, esperándome. Entré al edificio, subí las escaleras. Nunca usaba el elevador. Prefería caminar, mantenerme activo. Llegué a mi puerta, saqué las llaves mismas llaves que tenía desde hace 15 años. Abrí. El departamento estaba frío, vacío. Encendí la luz. Todo estaba en su lugar. La sala sencilla, la pequeña cocina, el comedor con sillas que no combinaban, las paredes sin cuadros costosos. Y me sentí en paz, porque este lugar era mío, verdaderamente mío, no comprado para impresionar, no decorado para exhibirse, simplemente un espacio donde podía ser yo mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Me quité los zapatos viejos, me quité el traje gris arrugado, me puse ropa cómoda, un pijama viejo, suave y familiar. Preparé un té, me senté en el sofá, encendí la televisión, las noticias, nada interesante. La apagué, me quedé en el silencio, pensando, procesando, sintiendo, y por primera vez en muchos años me sentí completamente libre. Libre de fingir, libre de callarme, libre de tolerar, libre de ser menos de lo que era, porque esa noche no solo expuse a Guadalupe y Fernando, también me liberé de las expectativas, de los juicios, de la necesidad de ocultar quién era, y eso era invaluable. Más que cualquier cifra en mi cuenta bancaria. Mi teléfono vibró. Otro mensaje, esta vez de Miguel. Papá, Sofía me habló de su mensaje. Gracias por recibirlo, por escucharla, por darle una oportunidad. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Respondí simplemente, yo también te amo, hijo, siempre. Dejé el teléfono, terminé mi té, me senté cerca de la ventana y vi el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Y en ese momento entendí algo fundamental. La verdadera riqueza no está en lo que tienes. Está en cuánto aprecias lo que tienes, en cuánta paz sientes, en cuántas personas auténticas te rodean, en cuántas veces puedes mirarte al espejo y estar orgulloso de quién eres. Guadalupe y Fernando tenían millones, pero yo tenía esto, esta tranquilidad, esta autenticidad, este amor puro de mi hijo, y eso me hacía infinitamente más rico que ellos. Nunca más volví a fingir ser pobre. No necesitaba hacerlo. Había aprendido lo que necesitaba aprender, había visto lo que necesitaba ver, y había liberado lo que necesitaba liberar. Guadalupe y Fernando siguieron siendo quienes eran, ricos en dinero, pobres en espíritu. Pero eso ya no era mi problema. Había dicho mi verdad, había impuesto mis límites, había protegido mi paz, y por primera vez en mucho tiempo no tuve que fingir quién era. Simplemente era Ricardo, padre, director, hombre que sobrevivió, guerrero, rico en todas las formas que realmente importaban, y eso era más que suficiente. Era todo. Los días siguientes fueron extraños. Miguel me llamaba casi todos los días, como si tuviera miedo de que desapareciera, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido, todas las conversaciones que nunca tuvimos sobre mi trabajo, mi vida, mis logros.
Papá, ¿por qué nunca me hablaste de tus viajes de negocios?, preguntó un martes por la tarde. Porque no eran importantes para ti, respondí. Lo importante era que estuviera ahí cuando me necesitabas, no donde había estado cuando no estaba. Pero viajaste a tantos lugares. Sí, admití. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Supervisé operaciones, cerré contratos, tomé decisiones que afectaron a miles de personas. Pero cuando regresaba a casa, era solo tu papá, y eso era lo único que importaba. Miguel guardó silencio. Luego dijo, Sofía quiere hablar contigo. Lo sé, respondí. Me escribió. ¿Le responderás? Eventualmente dije, cuando esté listo. Cuando ella esté lista. Las palabras apresuradas por la vergüenza no significan nada. Los verdaderos cambios toman tiempo. Está muy arrepentida, insistió Miguel. Lo sé, repetí. Pero el arrepentimiento es solo el primer paso. Lo que importa es qué hace después. Cómo trata a las personas de ahora en adelante, cómo establece límites con sus padres, cómo construye su propio carácter independiente de ellos. ¿Y Guadalupe y Fernando?, preguntó Miguel. ¿Alguna vez los perdonarás? Respiré profundo. El perdón no es algo que se da de inmediato, hijo. Se gana, con acciones, no con palabras. Si algún día veo un cambio real en ellos, si veo que aprendieron algo, que crecieron, entonces quizás, pero hasta ese momento simplemente seré cortés y distante. Guadalupe ha intentado llamarme, dijo Miguel. Quiere disculparse contigo. No estoy listo para escucharla, respondí. Y honestamente, no estoy seguro de que alguna vez lo esté. Algunas cosas no se pueden deshacer con una simple disculpa. Miguel suspiró. Entiendo. ¿Cómo está Sofía?, pregunté. Confundida, avergonzada, enojada con sus padres. Está cuestionando muchas cosas que siempre había dado por sentado. Eso es bueno, dije. El crecimiento siempre comienza con el cuestionamiento. ¿Crees que nuestro matrimonio sobrevivirá esto?, preguntó Miguel, su voz temblando ligeramente. Eso depende de ustedes dos, respondí. De qué tan honestos sean entre sí, de qué límites establezcan con su familia, de qué valores decidan seguir juntos. Yo no puedo responder eso por ti. ¿Pero nos apoyarás?, preguntó. Siempre, respondí sin dudar. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Pero también te diré la verdad cuando la necesites escuchar, aunque no te guste. Gracias, papá, murmuró Miguel. Te amo. Yo también te amo, hijo. Pasaron las semanas. La vida continuó. Volví a mi rutina normal. Reuniones, contratos, decisiones, viajes. Pero algo había cambiado. Ya no cargaba ese peso de fingir, de ocultar, de minimizarme. En el trabajo, mis colegas notaron la diferencia. Ricardo, estás diferente, dijo mi asistente Carolina un viernes por la mañana. Más ligero, sonreí. Ligero, sí, insistió ella, como si te hubieras quitado un peso de encima. Quizás lo hice, respondí. ¿Quieres hablar de ello? No, dije amablemente, pero gracias por preguntar. Ella asintió, respetando mi privacidad. Eso era algo que apreciaba de Carolina. Después de 10 años trabajando juntos, había aprendido cuándo presionar y cuándo dejar ir. Un mes después de la cena, recibí un correo electrónico. Era de Fernando de la Vega. Estimado Ricardo, sé que probablemente no quieres saber de mí, y lo entiendo, pero necesito decir algunas cosas, aunque no las quieras escuchar. Primero, tienes razón. Sobre todo, Guadalupe y yo te juzgamos, te tratamos mal, te ofrecimos dinero como si fueras un problema que resolver, y todo eso fue inexcusable. Segundo, no tengo excusas, no puedo decir que no sabíamos lo que hacíamos, porque lo sabíamos. Simplemente pensamos que podíamos salir con la nuestra, porque asumimos que eras alguien sin poder, sin voz, sin opciones. Tercero, has cambiado algo en nuestra familia. Sofía ya no nos habla igual. Miguel ha establecido límites que nunca habíamos visto antes. Y Guadalupe ha estado muy callada últimamente, reflexionando, creo. No te pido perdón porque sé que no lo merezco, solo quiero que sepas que esa noche nos cambió. No sé si para bien todavía, pero definitivamente nos cambió. Atentamente, Fernando de la Vega. Leí el correo 3 veces, luego lo archivé sin responder. No porque fuera cruel, sino porque no tenía nada que decir todavía. Las palabras eran solo palabras. Quería ver acciones. 2 meses después de la cena,
Finalmente respondí el mensaje de Sofía. Le escribí: Sofía, Sofía, he leído tu mensaje muchas veces. Sé que estás arrepentida, y aprecio eso, pero el arrepentimiento es solo el comienzo. Lo que necesito ver es cambio. Cambio en cómo tratas a las personas que no tienen lo que tú tienes. Cambio en cómo estableces límites con tus padres. Cambio en cómo eliges vivir tu vida. No necesito una disculpa elaborada. Necesito ver quién decides ser de ahora en adelante. Cuando estés lista para mostrarme eso, con acciones, no con palabras, entonces hablaremos. Cuida a mi hijo. Él te ama. Sé digna de ese amor. Ricardo. Envié el mensaje. Sentí un poco de peso salir de mis hombros. No era perdón, no todavía, pero era apertura. Era darle una oportunidad de demostrar que podía ser mejor que sus padres. Sofía respondió 1 hora después. Gracias, Ricardo. No te defraudaré, te lo prometo. El tiempo pasó. 3 meses, 6 meses, 1 año. Durante ese año, vi cambios, pequeños, pero reales. Sofía comenzó a trabajar como voluntaria en un comedor comunitario los fines de semana. Miguel me contó que ella había confrontado a sus padres sobre su comportamiento, que había establecido límites claros, no más comentarios sobre el dinero de otras personas, no más juicios basados en apariencias, no más intentos de controlar su matrimonio. Guadalupe y Fernando, según Miguel, lo tomaron mal al principio. Hubo peleas, lágrimas, amenazas de cortar el apoyo financiero, pero Sofía se mantuvo firme. Si ese es el precio de su amor, les dijo, según Miguel, entonces no lo quiero. Eso me impresionó. Realmente lo hizo. 1 año y medio después de la cena, Miguel y Sofía me invitaron a su casa para una cena familiar. Solo nosotros 3. Fui, con ropa normal, no fingiendo nada, solo siendo yo. Sofía abrió la puerta. Se veía diferente, más madura, más segura, más auténtica. Suegro, dijo con una sonrisa genuina, gracias por venir. Gracias por invitarme, respondí. La cena fue simple, nada ostentoso. Tacos caseros, agua de Jamaica, flan de postre. Comida hecha con amor, no con dinero. Durante la cena, Sofía habló. Ricardo, sé que he esperado mucho tiempo para decir esto en persona, pero quería asegurarme de que cuando lo dijera, fueran más que solo palabras. La miré esperando. Lo siento, dijo con lágrimas en los ojos. Siento cómo te tratamos esa noche. Siento no haber detenido a mis padres. Siento haber sido cobarde. Y siento mucho más que eso. Siento todos los años en que juzgué a las personas por su ropa, su carro, su casa. Siento todas las veces que asumí que era mejor que alguien porque tenía más dinero. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero más que eso, continuó, quiero agradecerte, porque esa noche, aunque fue humillante y dolorosa, fue también un despertar. Me mostró quién era realmente, y no me gustó lo que vi, así que decidí cambiar. ¿Y has cambiado?, pregunté suavemente. Estoy cambiando, corrigió, todos los días. No es fácil desaprender 30 años de condicionamiento, pero lo estoy intentando. Realmente lo estoy intentando. Miré a Miguel. Él asintió confirmando sus palabras. El comedor comunitario, dije. Miguel me contó. Sofía sonrió. Sí, al principio fui porque pensé que era lo que debería hacer, para impresionarte, para probarte algo, pero luego me di cuenta de que me gustaba. Me gustaba conocer a las personas, escuchar sus historias, ver que todos estamos luchando, solo que de diferentes maneras. ¿Y tus padres?, pregunté. Sofía suspiró. Están procesando. No han cambiado mucho, honestamente. Guadalupe todavía habla mucho de dinero. Fernando todavía juzga a las personas por su apariencia. Pero yo he cambiado, y eso es lo que puedo controlar. Has establecido límites, dije. Sí, confirmó. Ya no permito que controlen mi vida, ya no acepto su dinero con condiciones. Miguel y yo estamos construyendo nuestra propia vida, con nuestros propios valores. La miré durante un largo momento, luego sonreí. Estoy orgulloso de ti, Sofía. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio, de gratitud. De verdad, respondí. El cambio no es fácil, especialmente cuando significa ir contra tu propia familia, pero lo estás haciendo. Y eso requiere coraje. Miguel tomó la mano de Sofía. Te lo dije, le susurró. Te dije que lo entendería.
Después de la cena, Sofía se excusó para limpiar la cocina. Miguel y yo nos sentamos en la sala. Entonces preguntó Miguel, ¿crees que ha cambiado realmente? Creo que está cambiando, respondí. Y eso es lo más que alguien puede hacer. Nadie cambia de la noche a la mañana. Es un proceso, pero ella está en ese proceso. Y eso es lo que importa. ¿Y nosotros?, preguntó Miguel. Nuestro matrimonio tiene una oportunidad, dije honestamente, porque ambos están dispuestos a crecer, a ser mejores, a construir algo real juntos, pero tendrán que seguir trabajando en ello, todos los días. Miguel asintió, lo sé, y lo haremos. Y tú, pregunté, ¿cómo estás tú? Miguel sonrió, mejor, mucho mejor. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, todo lo que aprendí sobre ti, sobre mí, sobre lo que realmente importa, pero estoy bien. Me alegra escuchar eso, dije. Sofía regresó de la cocina. Ricardo, ¿te puedo preguntar algo? Claro, ¿alguna vez perdonarás a mis padres? Reflexioné. Honestamente, no lo sé. Depende de si alguna vez veo un cambio real en ellos. No palabras, no disculpas vacías, cambio real. Pero incluso si no los perdono, eso no significa que no pueda tener una relación contigo y con Miguel. Ustedes no son sus padres, son su propia familia ahora. Sofía asintió. Eso es justo. Me levanté para irme. Era tarde y tenía una junta temprano al día siguiente. En la puerta, Sofía me abrazó. Fue un abrazo genuino, cálido, real. Gracias, susurró, por darme una oportunidad de ser mejor. No me agradezcas a mí, respondí. Agradécete a ti misma. Tú eres quien está haciendo el trabajo. Salí de su casa sintiéndome esperanzado. No todo estaba arreglado. Probablemente nunca lo estaría completamente. Pero había progreso, había crecimiento, había esperanza. Y a veces, eso es todo lo que podemos pedir. 2 años después de la cena en Polanco, recibí una llamada de un número que no reconocí. Hola, Ricardo, soy Guadalupe. Mi cuerpo se tensó automáticamente. Guadalupe, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, dijo rápidamente. Y lo entiendo, pero necesito decirte algo. Te escucho. Hubo un silencio. Luego escuché algo que nunca pensé que escucharía. La voz de Guadalupe de la Vega quebrándose. Estaba equivocada, dijo. Sobre todo, sobre ti, sobre el dinero, sobre lo que hace valiosa a una persona. Y lo siento, realmente lo siento. No dije nada, solo esperé. Fernando y yo hemos estado en terapia, continuó. Después de lo que pasó, después de ver cómo Sofía nos confrontó, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar, no solo por ella, sino por nosotros mismos. Y, pregunté, mi voz neutral. Y ha sido difícil, admitió. Desaprender 60 años de condicionamiento, de valores equivocados, de prioridades incorrectas, pero lo estamos intentando. Me alegra escuchar eso, dije, y lo decía en serio. No te estoy pidiendo perdón, dijo Guadalupe. Sé que no lo merezco, solo quería que supieras que tenías razón, sobre todo, y gracias por mostrárnoslo, aunque dolió. De nada, respondí simplemente. Hubo otro silencio. ¿Crees que algún día? Comenzó Guadalupe. No lo sé, la interrumpí gentilmente, pero aprecio que estés trabajando en ti misma. Eso es lo más importante. Gracias, Ricardo, por escucharme, por no colgar. Cuídate, Guadalupe. Tú también. Colgué el teléfono. Me senté en silencio por un momento procesando. Había perdonado a Guadalupe y Fernando, no completamente. Quizás nunca lo haría completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. ¿Pero podía aceptar que estaban intentando cambiar? Sí, podía hacer eso. Y quizás, con el tiempo, eso sería suficiente. 3 años después de aquella cena en Polanco, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. No un equilibrio perfecto, porque la vida nunca es perfecta, pero era un equilibrio honesto, auténtico, real. Miguel y Sofía seguían casados, más fuertes que nunca. Habían comprado su propia casa, sin ayuda de Guadalupe y Fernando. Era más pequeña de lo que podrían haber tenido con el dinero de sus suegros, pero era suya, completamente suya. Sofía seguía trabajando en el comedor comunitario, no solo los fines de semana ahora, sino también entre semana. Se había convertido en coordinadora de voluntarios, ayudando a organizar la distribución de alimentos para más de 300 familias cada semana.
Me encontré a mí misma ahí, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi departamento. Entre esas personas que mis padres me enseñaron a despreciar, encontré más humanidad, más generosidad, más amor verdadero del que jamás encontré en los restaurantes caros y las fiestas de sociedad. La miré con orgullo genuino. Tu transformación ha sido notable, Sofía. Ella sonrió tristemente. Ojalá no hubiera necesitado una humillación pública para despertar, pero así fue. A veces necesitamos golpes duros para cambiar, respondí. Lo importante no es cómo llegaste al cambio, sino que llegaste. Miguel entró de la cocina con más café. Papá, hay algo que queremos decirte. Me enderecé alerta. Por su tono parecía importante. Sofía tomó la mano de Miguel. Estamos esperando un bebé. El silencio llenó la habitación por un momento. Luego sentí algo que no había sentido en años, lágrimas queriendo salir de mis ojos. ¿Un bebé? Repetí. Sí, sonrió Miguel. Vas a ser abuelo. Me levanté, los abracé a ambos. Esto es maravilloso. Queremos pedirte algo, dijo Sofía cuando nos separamos. Lo que sea. Queremos que seas parte activa de su vida, dijo ella. Que le enseñes lo que nos enseñaste a nosotros. Sobre valores, sobre lo que realmente importa, sobre cómo ser una buena persona. Sería un honor, respondí, mi voz quebrándose ligeramente. Y queremos que sepas, continuó Miguel, que criaremos a nuestro hijo diferente, sin los errores que cometieron los padres de Sofía, sin enseñarle a valorar a las personas por su dinero, sin crear otro Guadalupe o Fernando. Lo sé, dije. Confío en ustedes, completamente. Esa noche, después de que Miguel y Sofía se fueron, me senté junto a la ventana y pensé en el futuro, un nieto, una nueva generación, una oportunidad de ver cómo el cambio que había provocado esa noche en Polanco se multiplicaba, se expandía, tocaba a alguien que ni siquiera había nacido todavía, y me di cuenta de que esa cena, por dolorosa que había sido, por confrontativa que había sido, había valido la pena, no solo por mí, sino por todos los que vinieron después. 6 meses después, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Fernando. Ricardo, sé que no tengo derecho a pedirte esto, comenzó sin preámbulos, pero Guadalupe está en el hospital, tuvo un infarto leve. Está bien, se va a recuperar, pero nos dio un susto terrible. Lo siento, dije sinceramente. ¿Necesitan algo? No, no respondió rápidamente. Solo, ella sigue preguntando por ti. Sigue diciendo que necesita hablar contigo antes de que sea demasiado tarde. Suspiré. ¿Qué hospital? Me dio la dirección. Esa tarde, después del trabajo, fui. El hospital privado estaba en Santa Fe, uno de los más caros de la Ciudad de México. Encontré la habitación de Guadalupe, una suite privada con vista a la ciudad, flores por todas partes, equipamiento de última generación. Fernando estaba sentado junto a la cama. Se levantó cuando me vio entrar. Ricardo, gracias por venir. Asentí. Miré a Guadalupe en la cama. Se veía pequeña, frágil, vulnerable, tan diferente de la mujer arrogante que había conocido 3 años atrás. Los dejo solos, dijo Fernando, saliendo de la habitación. Me senté en la silla junto a la cama. Guadalupe abrió los ojos lentamente. Ricardo, susurró. ¿Viniste? Vine, confirmé. No pensé que vinieras. Yo tampoco, admití, pero aquí estoy. Ella intentó sonreír, pero era más una mueca. Supongo que un infarto te hace pensar en las cosas importantes, en lo que realmente importa. Generalmente lo hace, respondí. He estado pensando mucho en esa noche, dijo ella. En el restaurante, en cómo te traté, en quién era yo entonces. Y me avergüenzo, admitió, lágrimas rodando por sus mejillas. Me avergüenzo tanto, Ricardo, no solo de cómo te traté a ti, sino de cómo he tratado a tantas personas a lo largo de mi vida. Meseros, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, cualquiera que considerara inferior. Los traté como basura, y pensé que estaba bien porque tenía dinero. La escuché en silencio. El infarto fue una llamada de atención, continuó. Estaba en una boutique cara, discutiendo con una vendedora porque el vestido que quería no estaba en mi talla. Le estaba gritando, humillándola, como siempre hacía, y de repente sentí el dolor en el pecho. Caí al suelo. ¿Y sabes quién me ayudó? No fue Fernando, que estaba en el auto esperándome.
No fue el gerente de la tienda, que solo se preocupaba por su responsabilidad legal. Fue esa vendedora, la misma a la que había estado gritando segundos antes. Se limpió las lágrimas, me sostuvo la cabeza, llamó a la ambulancia, se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. Y todo el tiempo me hablaba con tanta gentileza, tanta compasión, como si no acabara de ser horrible con ella. Esa es la diferencia, dije suavemente, entre alguien que tiene dinero y alguien que tiene carácter. Guadalupe asintió. Lo sé, ahora lo sé. Y es una lección que ojalá hubiera aprendido hace décadas, no al borde de los 65 años después de un infarto. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dije. ¿Tú crees?, preguntó, con esperanza genuina en su voz. Lo creo, respondí. Pero el cambio tiene que ser real, no solo palabras cuando estás asustada. Tiene que ser acciones, día tras día, cuando ya no tengas miedo. Lo sé, dijo, y lo intentaré, de verdad lo intentaré. La miré durante un largo momento. Luego dije algo que nunca pensé que diría. Te creo, Guadalupe. Sus ojos se abrieron con sorpresa. De verdad, confirmé. Porque ahora veo algo en ti que no vi esa noche en el restaurante. Veo humildad, veo vulnerabilidad, veo a una persona real, no a una máscara de dinero y arrogancia. Ella comenzó a llorar más fuerte. No sabes cuánto significa eso para mí. Pero, continué firmemente, necesitas mantener esto. Cuando salgas de este hospital, cuando vuelvas a tu vida normal, cuando ya no estés asustada, ahí es cuando el verdadero trabajo comienza. Lo haré, prometió. Te lo prometo. Me levanté para irme. En la puerta me volví. Guadalupe, una cosa más. Sí, esa vendedora que te ayudó. ¿Le agradeciste? Guadalupe bajó la mirada, avergonzada. Todavía no, pero lo haré. Voy a volver a esa tienda, voy a disculparme apropiadamente y voy a agradecerle. No solo con palabras, con acciones. Sonreí. Eso es un buen comienzo. Salí del hospital sintiéndome extraño, no feliz exactamente, pero tampoco triste. Era algo más complejo. Esperanza mezclada con cautela, aceptación mezclada con límites firmes. 2 meses después, Sofía me invitó a su baby shower. Era un evento pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos. Guadalupe y Fernando estaban ahí. Fue la primera vez que los veía desde el hospital. Guadalupe se veía mejor, más saludable, pero más que eso, se veía diferente, más humilde en su lenguaje corporal, menos ostentosa en su vestimenta. Se acercó a mí cautelosamente. Ricardo, gracias por venir a visitarme al hospital, dijo. Significó mucho. De nada, respondí. ¿Puedo contarte algo?, preguntó. Claro, volví a esa boutique, encontré a la vendedora, le agradecí, le pedí perdón y le ofrecí trabajo en una de nuestras empresas, con mejor sueldo, mejores prestaciones. La miré sorprendido. ¿Y qué dijo ella? Guadalupe sonrió, una sonrisa genuina. Dijo que aceptaba el trabajo, pero solo si podía traer a otras 3 vendedoras que también necesitaban mejores oportunidades. ¿Y tú qué dijiste? Dije que sí, respondió Guadalupe. Y ahora tenemos 4 empleadas nuevas increíbles que están transformando nuestro departamento de servicio al cliente. Porque ellas saben lo que es ser tratadas mal, y se aseguran de que nadie más sea tratado así en nuestra empresa. La miré con aprobación. Eso es más que palabras, Guadalupe. Eso es cambio real. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Significa que algún día podrás perdonarme. Respiré profundo. Significa que estamos en camino. El perdón es un proceso, no un evento. Pero sí, estamos en camino. Ella asintió, aceptando eso. Es suficiente. Por ahora es suficiente. Fernando se acercó. Extendió su mano. Ricardo, sé que tenemos un largo camino por recorrer, pero quiero que sepas que ambos estamos comprometidos, con cambiar, con ser mejores, con honrar la lección que nos diste. Estreché su mano. Lo aprecio, Fernando. El baby shower continuó. Fue un evento alegre, lleno de risas, de amor, de esperanza, y por primera vez en 3 años sentí que quizás, solo quizás, esta familia rota podía empezar a sanar. No sería fácil, no sería rápido, pero era posible. 6 semanas después nació mi nieto, Lucas Ricardo Hernández.
Lo sostuve en mis brazos en el hospital, mirando su pequeño rostro arrugado, sus ojos cerrados, sus diminutas manos agarrando mi dedo. «Hola, Lucas», susurré. «Soy tu abuelo». Miguel estaba a mi lado, exhausto pero radiante. «¿Qué piensas, papá?» «Pienso», dije con voz quebrada por la emoción, «que este pequeño hombre tiene la oportunidad de crecer en un mundo mejor que el que nosotros conocimos, porque tiene padres que aprendieron de sus errores, porque tiene abuelos que están tratando de cambiar, porque tiene un bisabuelo y una bisabuela que finalmente entendieron qué es lo que realmente importa». Sofía, desde su cama, sonrió cansadamente. «Le enseñaremos bien, Ricardo, te lo prometemos». «Lo sé», respondí, sin apartar los ojos de mi nieto. «Lo sé». Guadalupe y Fernando entraron tímidamente. Guadalupe tenía flores sencillas, no el arreglo ostentoso que probablemente hubiera traído años atrás. Fernando llevaba un regalo envuelto en papel simple. «¿Podemos conocer a nuestro nieto?», preguntó Guadalupe suavemente. Miguel miró a Sofía. Ella asintió. «Claro, pasen». Les pasé a Lucas cuidadosamente. Guadalupe lo tomó con reverencia, lágrimas cayendo por sus mejillas. «Es perfecto», susurró, «absolutamente perfecto, y lo mantendremos perfecto», dijo Fernando firmemente. «No cometeremos los mismos errores contigo que cometimos con Sofía. No te enseñaremos a valorar el dinero sobre las personas. No te criaremos para ser arrogante o despectivo». Miré a Fernando. Sus palabras sonaban sinceras. El tiempo diría si podía cumplirlas. Esa noche de regreso en mi departamento, me senté junto a la ventana como tantas veces antes. Pensé en el viaje que habíamos hecho todos desde aquella cena en Polanco. Yo había aprendido que a veces es necesario confrontar, incomodar, incluso humillar para provocar un cambio real. Miguel había aprendido sobre su padre, sobre sí mismo, sobre lo que realmente quería ser. Sofía había aprendido que el dinero de sus padres no definía su valor y que podía elegir sus propios valores. Guadalupe y Fernando habían aprendido, de la manera más dura posible, que el dinero no compra respeto, amor o dignidad. Y todos habíamos aprendido que la familia no se trata de perfección, se trata de crecimiento, de perdón, de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuantas oportunidades sean necesarias para llegar a un lugar mejor. Saqué mi teléfono, tenía un mensaje de Miguel. «Papá, gracias, por todo, por ser quien eres, por enseñarme lo que importa, por nunca rendirte con nosotros. Lucas tiene suerte de tenerte como abuelo. Yo tuve suerte de tenerte como padre». Respondí simplemente: «El afortunado soy yo, hijo. Los amo a todos. Siempre». Miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. 3 años atrás, había salido de un restaurante caro, sintiéndome victorioso pero vacío. Ahora, sentado en mi departamento sencillo, con mi familia imperfecta pero en sanación, me sentía completo. La verdadera riqueza nunca fue el dinero, fueron estos momentos, estas conexiones, este crecimiento, esta esperanza de que la próxima generación sería mejor que la nuestra. Y eso era invaluable. Epílogo. 5 años después del nacimiento de Lucas, la vida había encontrado su ritmo. Mi nieto era un niño brillante, curioso, amable. Miguel y Sofía lo estaban criando exactamente como habían prometido, con valores sólidos, sin ostentación, con empatía. Guadalupe y Fernando habían mantenido su compromiso de cambio. No era perfecto, a veces volvían a sus viejos hábitos, pero se corregían, pedían disculpas, seguían intentando. Habían transformado sus negocios también, mejores salarios para empleados, programas de capacitación, políticas de respeto obligatorias. No lo hicieron por publicidad o por verse bien, lo hicieron porque finalmente entendieron que las personas no son recursos, son seres humanos. Sofía ahora dirigía una fundación que ayudaba a familias de bajos recursos. Usaba el dinero de sus padres, sí, pero de manera que honraba a las personas que ayudaba, no que las humillaba. Y yo, bueno, seguía siendo Ricardo, seguía viviendo en el mismo departamento sencillo, seguía usando ropa simple, seguía teniendo más dinero del que jamás gastaría, pero también seguía teniendo algo mucho más valioso: integridad, autenticidad y una familia que finalmente entendía lo que realmente importa. Un domingo por la tarde, toda la familia estaba reunida en la casa de Miguel y Sofía.
Era el cumpleaños número 5 de Lucas. No había fiesta ostentosa, solo un pastel casero, algunos globos y las personas que realmente importaban. Lucas se acercó a mí. Abuelo, ¿por qué vives en un departamento tan pequeño si tienes mucho dinero? Toda la habitación se quedó en silencio. Miguel y Sofía se miraron nerviosos. Guadalupe y Fernando bajaron la vista. Me agaché para estar a la altura de Lucas. ¿Sabes qué, campeón? Porque el tamaño de tu casa no determina el tamaño de tu corazón. Porque lo que importa no es dónde vives, sino cómo vives. Porque prefiero tener un departamento pequeño, lleno de amor, que una mansión llena de vacío. Lucas pensó en eso por un momento. Luego asintió seriamente. Tiene sentido, abuelo. Me abrazó. Miré alrededor de la habitación, a todas estas personas que habían crecido, cambiado, aprendido, y me di cuenta de que aquella cena en Polanco, por dolorosa que había sido el catalizador de algo hermoso. No había destruido a esta familia, la había transformado, porque a veces el amor más grande que puedes dar es la verdad más dura, y a veces el regalo más valioso que puedes recibir es la oportunidad de ser mejor. ¿Le gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Nos vemos en los comentarios. Si les gustó esta historia, pueden apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Les agradezco mucho su apoyo. Espero sus comentarios sobre la historia. En el video pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo de todo corazón. Hay muchas más en mi canal. No olviden suscribirse a los consejos del abuelo. Hasta la próxima historia de vida, con cariño y respeto.